Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de preparación del colon a la medida. ¿Para qué? Para lograr colonoscopias de mejor calidad. Es un objetivo que nosotros debemos buscar como médicos, gastroenterólogos, endoscopistas, la realización de una preparación de colon que sea suficientemente buena para que desarrollemos una colonoscopia que le sirva al paciente, que nos sirva a nosotros y que permita ir a donde queremos, que es buscar en el paciente aquellas lesiones que nos puedan predecir o prevenir la aparición posteriormente de un cáncer colorectal. Okay. Es evidente y hay que decirlo que no tenemos ningún conflicto de intereses en el desarrollo de esta conferencia y vamos a hacerlo pues con el auspicio además de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Hay unas cosas muy importantes a tener en cuenta. Lo primero es que es preparación. Nosotros siempre pensamos que preparación solamente es la realización del consumo de algunos líquidos para poder tener el colon absolutamente limpio. Bueno, digamos que tenemos que disponer, arreglar cosas necesarias para llegar a algo. Eso es lo que define la Google, la Real Academia de la Lengua Española. En otras definiciones, preparación de la obtención de un producto, generalmente comidas, medicinas, compuestos, haciendo operaciones necesarias para ellos, y viene de unas raíces latinas como preparatio, que viene significando antes de hacer una acción. Ok. Y es muy importante además que nosotros sepamos hoy que la calidad de la atención es el grado en que los servicios de salud para los individuos y las poblaciones aumentan la probabilidad de obtener resultados deseados en salud de manera consistente con el conocimiento profesional actual. Luego, la calidad de la atención es el deber ser de los procedimientos que nosotros realizamos. Y para poder llegar a eso tenemos que identificar unos momentos que son claves en el desarrollo de todo procedimiento endoscópico. Un momento preendoscópico es en el que entra en todo contacto de los miembros del equipo de endoscopia con el paciente antes de la administración de la sedación o la inserción del endoscopio. Hay un momento intraprocedimiento, que es desde que se administra la sedación o se hace la inserción del endoscopio hasta que es retirado. Y el momento postprocedimiento, que es igual de importante, que es desde el retiro del equipo en adelante, incluido el seguimiento. Ok. Cuando hablamos de indicadores pre, también es importante que así solamente pensemos en que es importante tener una preparación adecuada, hay que tener una indicación apropiada, un consentimiento informado que debe ser diligenciado y evaluado por nosotros. Debemos tener la posibilidad de haber consultado la historia preprocedimiento y saber por qué vamos a hacer este procedimiento. Hay una evaluación presedación y la documentación de esta. Y en otras cosas como la evaluación de necesidad de antibióticos profilácticos, antitrombóticos, siempre intentar hacer una pausa quirúrgica, una pausa preprocedimiento y evidentemente estar con un profesional entrenado. Como se dan cuenta ustedes, lo único importante no es la preparación, lo único importante no es solamente la preparación para el procedimiento, o sea, qué líquido le administra, qué solución le administra, sino también otras cosas que son igual de importantes e incluso en el momento en que nosotros estemos sometidos a un evento legal, serán mucho más importantes que la preparación. Okay. Y las preparaciones, además, hay un concepto que debemos abordar hoy en día y está en demasiadas guías en el mundo, que es las preparaciones individualizadas, que deben ser eficaces, que deben tener un costo adecuado, deben ser seguras, que se deben tolerar, que deben tener además en cuenta las condiciones patológicas del paciente, por eso las diferentes preparaciones, y evidentemente hoy en día vamos a buscar que haya un paciente con la adecuada adherencia y para eso también debemos tener en cuenta las preferencias del paciente. Bueno, y básicamente algo que se nos olvida siempre que realizamos una indicación de preparación para una colonoscopia es que la preparación, el decir cómo vamos a hacer la preparación debe llevar a una consejería, o sea, nosotros debemos formular al paciente, nosotros debemos prescribir la preparación, determinar cuál es la preparación y eso es absolutamente importante porque en eso nos vamos a dar cuenta que los pacientes tienen unas patologías que nosotros las hemos tenido en cuenta además para formular la preparación y asociado a eso que tenemos toda la claridad de los posibles riesgos que estas conllevan.
Las instrucciones para hacer la preparación deben ser escritas, ojalá, y sencillas. Sin embargo, hoy estamos en el mundo de las aplicaciones tecnológicas. Hay un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas, digámoslo de alguna manera, cada casa farmacéutica que produce una preparación para colonoscopia o una preparación para limpieza intestinal está desarrollando una aplicación que permite a los pacientes revisar cuándo son los momentos de tomar la preparación, nos permite revisar en qué momento debemos empezar a hacer deposición, cuándo debemos empezar a consumirla. Entonces es muy importante tener esas ayudas tecnológicas del día de hoy. Hay nuevas claridades sobre qué tipo de dieta le deberíamos dar a los pacientes. Se tiene que acabar ese mito de solamente dieta líquida, aunque sigue siendo un buen ejemplo. Regímenes de dosis dividida, y esto es lo que vamos a ir desarrollando, y restringir algunos tipos de medicamentos según la necesidad y según las condiciones del paciente. Bueno, después de esto, entonces, empecemos a hablar de algo que quisiéramos tener. ¿Qué debería tener una preparación ideal? La mejor preparación. Bueno, debería limpiar el colon rápidamente, que el paciente lo tome y en un par de horas, en un transcurso, un lapso corto de tiempo, pudiéramos tener rápidamente limpio el colon. Que esa preparación no afecte las características de la mucosa, porque cuando revisamos la mucosa colónica y encontramos en algunas erosiones, incluso ulceraciones y focos de eritema, focos que semejan colitis, podríamos estar ante el efecto de una preparación que hizo esto. Entonces, idealmente no hacer nada de esto, que no cause molestias ni alteración hidroelectrolítica, que no nos vaya a generar problemas mayores en los pacientes solo por una preparación. Y lo otro que es muy importante es que sea segura, y ya lo hemos tratado de explicar un poco, que el paciente la tolere. Y parte de lo que significa que la tolere es que pues que no sepa tan feo, que sea mejor ingerida, que no tenga tanto problema para poderse ingerir realmente el medicamento, y la otra es que sea barata, que no sea cara, que la pueda acceder cualquiera de las personas que la necesite. Eso es lo que queremos, la preparación ideal. El problema es que eso no existe. El problema de la preparación ideal es que no existe, entonces nos toca hacer una evaluación de cada paciente, nos toca interactuar con las preferencias, los momentos en los que vamos a realizar la colonoscopia, y de esa manera empezar a prescribirla de una mejor manera. Okay. Hay unos factores que hay que tener en cuenta, y eso lo hacemos en las consultas. Cuando los pacientes tienen factores de riesgo asociados a preparación inadecuada. La primera, y pareciera lógica, pero no lo es tanto, es que las preparaciones previas hayan sido inadecuadas, que hayan sido sometidos a procedimientos de colonoscopia o procedimientos endoscópicos bajos y no se hayan podido limpiar de manera adecuada. Ese es el primer factor de riesgo. La edad avanzada también es un factor de riesgo. Los hombres tienen mayor riesgo de tener preparación inadecuada. Los solteros, y bueno, no he encontrado la explicación científica, pero creo que todos sabemos que si no hay nadie que nos esté diciendo tienes que tomarte la preparación o tienes que hacerla a esta hora o esté pendiente de uno, pues si somos hombres, si somos solteros, seguramente no vamos a estar muy pendientes de esa preparación. Los pacientes hospitalizados tienen mayores riesgos de preparación inadecuada. Los pacientes que reciben polifarmacia, y de esto es súper importante los analgésicos, la utilización de opiáceos, la utilización de algunos antidepresivos, la utilización además de algunos agentes como el calcio, pueden asociarse a la preparación inadecuada. Y que haya una incapacidad cognitiva o física que le impida seguir las instrucciones. Esos son los factores de riesgo más frecuentes. En cuanto a los factores de riesgo comórbidos, pues tener una comorbilidad como el estreñimiento, pues no pareciera del todo ilógico, pero sí son pacientes que más tienen preparaciones inadecuadas. Los pacientes con cirrosis, con diabetes mellitus, con hipertensión arterial tienen también riesgo de preparaciones inadecuadas. A esto podemos sumarle también los pacientes con falla cardíaca, porque el consumo de líquidos va a ser limitado.
Así utilicemos algunos compuestos, sustancias que son isoosmolares y que no producirían ningún intercambio hidroelectrolítico y, por ejemplo, no producirían mayor edema o retención de líquidos, pues los pacientes tienen unas instrucciones previamente dadas por su médico cardiólogo, por su médico hepatólogo o por nosotros mismos como gastroenterólogos, donde les restringimos el consumo de líquidos y pues definitivamente ellos tendrían como ese sesgo, digámoslo de alguna manera, para poder consumir los líquidos adecuados. En la enfermedad de Parkinson, por los medicamentos que consumen y por la misma enfermedad también pueden tener factores, puede ser un factor asociado a la preparación inadecuada y el antecedente de cirugía colorectal dependiendo de la cirugía que se va a realizar y usualmente son para cirugías con resecciones parciales. Bueno, ¿cómo influye la preparación y por qué es tan importante? Bueno, hemos dicho que la calidad es absolutamente un norte en la realización de los procedimientos endoscópicos. Es importante preparar bien el paciente porque la precisión diagnóstica y cuando hacemos procedimientos terapéuticos son marcadores fidedignos de la posibilidad de una mejor preparación en relación a tener mejores diagnósticos o diagnósticos más precisos. Y si nosotros no preparamos adecuadamente al paciente o el paciente no está bien preparado, pues hay mayor riesgo de no detección de lesiones neoplásicas e incremento de los eventos adversos como perforaciones. Perforaciones que pues, definitivamente deberíamos tratar de evitar al 100% en la medida de lo posible. ¿Cómo influiría la dieta en la preparación? Bueno, típicamente se ha recomendado una dieta líquida clara el día anterior al procedimiento. Consomé sin residuo, mucho líquido, líquidos que no sean de color rojo, esas cosas se han hecho. Sin embargo, cuando revisamos la evidencia científica, no encontramos que la dieta líquida sea superior a una dieta con bajo residuo en fibra. Luego, el mensaje que yo trataría de transmitir en este momento es que el paciente no tiene que aguantar hambre para el procedimiento endoscópico de colonoscopia. O sea, el paciente no necesariamente tiene que aguantar hambre. Evidentemente, no va a poder consumir los alimentos que usualmente consume una persona con dieta sólida, pero tampoco necesitamos que sufran ni de deshidratación ni de una poca adherencia a los medicamentos que le estamos dando, porque básicamente lo pusimos a solamente tomar líquidos. Él puede tomar otras cosas, dietas con bajo residuo de fibra, no exagerarse en esto y esto nos permitirá entrar en un poco más de compliance y confianza del paciente. Y básico, siempre mantener una adecuada hidratación. El hecho de que se tome los líquidos de la preparación no quiere decir que el paciente está preparado. Y por esto, amigos, lo que necesitamos tener en cuenta es que fuera de los líquidos de la preparación y si se permite por sus condiciones comórbidas, el paciente debe mantener una adecuada preparación, una adecuada hidratación. El tiempo. Bueno, venimos tradicionalmente con unas preparaciones del día anterior. Nosotros debemos tener en cuenta en qué momento se realiza el procedimiento de colonoscopia. Nos influye mucho en la utilización del esquema de preparación. Hay que empezar por decir que utilizar dosis divididas con la mitad del consumo de la dosis de preparación el día anterior de la colonoscopia y el resto el día de la colonoscopia nos hace tener un mayor riesgo de éxito en la preparación. Y con esto mejoraremos la detección de adenomas, que como ya lo han dicho algunos de mis colegas, pues son uno de los marcadores de calidad. Mejorar la tolerancia del paciente, no es lo mismo consumirse 4 litros en una sola tarde que consumirse 2 litros una tarde y al otro día antes del procedimiento, unas 3 horas antes, tomarse el resto de los líquidos. Y también saber que la segunda dosis es importante mantener un tiempo prudente antes del procedimiento. ¿Por qué? Más que porque nos haga o no nos haga buena preparación o buen efecto sobre la preparación, es que estos pacientes usualmente van a ser llevados a sedación. Y si son llevados a sedación, pues necesitamos garantizar por lo menos las 2 horas o 3 horas de consumo de líquidos claros antes del procedimiento. Y con eso tendremos un menor riesgo de broncoaspiración. Sin embargo, hay trabajos que nos muestran que cuando comparamos la preparación del día anterior, la preparación de dosis dividida el día anterior y el día
de la colonoscopia, e incluso con pacientes que no fueron a preparación, que solamente se les hizo una endoscopia, el residuo gástrico que se encuentra oscila entre el 14 y 20 mililitros, más o menos. O sea, la diferencia no es para nada importante. Y un mensaje que debemos tener en cuenta es que deberíamos intentar hacer preparaciones del mismo día. Son preparaciones que disminuyen el riesgo de que el paciente tenga baja adherencia. Primero, no se gastan todo un día o 2 días haciendo la preparación. Segundo, tenemos además la posibilidad de que lo consuman el mismo día y con eso no tiene trastornos del sueño y tampoco tiene problemas en la alimentación, porque la puede seguir en el mismo día, por lo menos en la dieta baja en fibra. Y las preparaciones que se han logrado hacer con este esquema y que se completan con el procedimiento en la tarde, terminan presentando una mayor tasa de limpieza y de éxito. Bueno, empecemos a desarrollar algunas cosas importantes y sobre todo sobre la preparación que vamos a hacer. La dieta líquida del día anterior definitivamente sabemos hoy que no es superior a una dieta baja en fibra. Luego vuelvo al mensaje importante. Queremos que los pacientes hagan bien su preparación, démosle la oportunidad de que no sientan que están aguantando hambre. La dieta líquida del día anterior hace que eso sea algo que no se logra con los pacientes, y yo siempre he dicho que si hay un problema transversal en la población de Colombia, desde el estrato 1 al estrato 6, es la poca tolerancia al hambre. O sea, usted pregunta cuál es el problema que tiene el paciente del estrato 6, es que ha aguantado mucha hambre para hacer la colonoscopia, y lo mismo el paciente que está en el estrato 1. Es una percepción muy personal, pero definitivamente nos ayuda con la compliance de los pacientes. Una hidratación suficiente, garantizar líquidos adicionales y empezar a definir qué agentes vamos a utilizar. Bueno, hay agentes isosmolares. ¿Qué son isosmolares? Que tienen la misma osmolaridad que el plasma. Luego, estos agentes no van a permitir que haya un intercambio de electrolitos que produzca o deshidratación o edema o retención de líquidos. Es ideal para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, falla cardíaca congestiva, enfermedad hepática con ascitis, cirrosis evidentemente, y tiene algunas consideraciones que hacer. Primero, el PEC con electrolitos, bueno, no tiene un sabor muy adecuado, que nos permita facilitar su consumo, pero hay algunas ideas en las que podemos tratar de manejarlo para que sepa menos feo, para que sea mejor tolerable. Bueno, el sabor ya sabemos que es un problema, enfriarlo nos ayuda, tomarlo rápido nos funciona un poco mejor, y los grandes volúmenes pues es una de sus ventajas y desventajas. Volúmenes mayores producirán mayor flujo de agua que terminará haciendo una mayor limpieza, y eso es lo que nos indica la teoría. Sin embargo, también mayores volúmenes podrán ser menos favorables para que el paciente haga adherencia a esto. Luego, en estos pacientes sería ideal el manejo con dosis dividida, o la split dose de la que hablan en Norteamérica. Son dosis que nos permiten trabajar 2 litros un día, 2 litros el otro día, o 2 litros un día, y al día de la colonoscopia 1 litro. Los sabores han mejorado un poquito con los PEC con electrolitos libres de sulfato, porque finalmente terminan disminuyendo ese mal sabor. No sé, hay algunas preparaciones que utilizan y no están disponibles en Colombia, como estas que utilizan algunas bebidas hidratantes deportivas. Acá también nos damos en algunas ocasiones la oportunidad de utilizar algunas bebidas que tienen algún sabor, algunas de esas bebidas que son un poco gasificadas con sabor, idealmente no gasificadas, pero unas bebidas que tengan algún sabor y que hagan menos molesto la tolerancia a este. Y también podemos preparar con el polietilenglicol con electrolitos en bajo volumen, y esto es similar en algunos trabajos a los que utilizan alto volumen, e incluso a las fosfosodas, que son las de menos volumen en este momento. Hay agentes hiposmóticos, y lo hemos mencionado ahora, algunos como el polietilenglicol sin electrolitos y con una bebida hidratante deportiva, de las que más se utilizan, 2 litros del polietilenglicol con 1 litro de la bebida hidratante, y adicionalmente esas son opciones. Nosotros acá no disponemos
presentación de polietilenglicol definida para preparación de colonoscopia, pero sí la disponemos para el manejo del estreñimiento. Luego, pues podrían utilizarse dosis similares para poder lograr. Hay agentes hiperosmóticos y de esos hay un advenimiento de agentes muy interesantes que terminan siendo novedosos ahora y en los cuales tenemos que hablar ciertas cosas. Bueno, los sulfatos de sodio, ya dijimos que su mayor problema podría ser la preparación, el sabor de la preparación. El citrato de magnesio, que se debería evitar en pacientes ancianos o con enfermedad renal. Definitivamente corremos el riesgo de que estos sí hagan movimiento hidroelectrolítico y hagan un aumento de la retención de líquidos o aumento de la deshidratación. En este caso sería mucho más frecuente deshidratación. La fosfosoda, que es un elemento del cual disponemos en todos los hospitales de nuestro país, que ha entrado en desuso por algo que es muy importante. Lo primero es que hubo una alerta en la FDA en Norteamérica donde decían que no deberíamos utilizarla por el riesgo de presentar los pacientes nefropatía por fosfatos, y se estableció cuáles son los pacientes en los que deberíamos restringir su uso. Básicamente las personas que tienen más de 55 años, falla cardíaca congestiva establecida, hipertensión arterial en manejo con IECAS o ARA2, hipercalcemia y los pacientes con falla renal crónica. Tiene una ventaja grandísima, es que es absolutamente asequible desde el precio. Es de bajo volumen además, pero debería restringirse a los pacientes que no tienen estas indicaciones que dije ahora. Luego, una persona de una edad de entre 20 o 30 y 50 años que no tenga hipertensión arterial, que no tenga enfermedad renal crónica, que no esté consumiendo ninguno de estos medicamentos, pues es un buen candidato para el uso de la fosfosoda, y la fosfosoda termina siendo más asequible que casi todos los demás medicamentos o preparaciones que hemos mencionado. Hay agentes combinados de citrato de magnesio con picosulfato de sodio y es como establecer un estimulante con la preparación. La hay disponible en el país. Funciona muy bien para la preparación. De hecho, todas las preparaciones tienen un esquema similar de rendimiento y de eficacia. Sin embargo, estos también hay que tener cuidado con los pacientes que tengan enfermedad renal crónica. ¿Por qué la mejor visualización? Y en la pantalla tenemos una evidencia clara de qué es lo que queremos. Esto es una mucosa del área del ciego, de la válvula iliocecal y del íleon distal, donde se ve es evidente la buena preparación, está limpia, uno puede observar el detalle de la mucosa, uno puede observar el patrón vascular de la mucosa que se ve sin ningún problema, se puede observar claramente cómo discurren los vasos, una mucosa nítida. Hay una técnica que se llama retrovisión en el ciego y retrovisión en el ascendente proximal, que permite mirar estas partes que no serían visibles de entrada con la revisión con la luz frontal de frente. Entonces hacemos una maniobra que hay que tener experiencia, experticia, conocimiento y seguridad técnica y suficiencia científica para poderla realizar, porque es riesgosa. Y hay otra que es la doble revisión del colon ascendente, que nos puede facilitar eso. Esas cosas hacen que usted pueda detectar mayores lesiones. Entonces, si usted está bien preparado, no va a tener ese problema. Y en esta escala que finalmente nos preparamos para podernos homogenizar, y si nos homogenizamos sabemos cómo estuvo la preparación hace 2 años y cómo estuvo la preparación hoy. Y para eso, ¿qué utilizamos? Escalas validadas absolutamente, como la escala de Boston, de preparación intestinal de Boston, que lo que hace es que establece un puntaje de 0 a 3. Son 4 ítems. Empecemos por el que está perfectamente bien preparado, segmentos bien vistos, sin teñidos que permitan, que incapaciten la revisión. Pequeños fragmentos de materia fecal son absolutamente escasos y tampoco hay líquidos opacos. O sea, la revisión, como la podemos ver acá, es absolutamente clara.
una menor cantidad de residuos, pequeños fragmentos de materia fecal o líquidos opacos, pero que la mucosa aún se puede ver. Y si nosotros utilizamos el lavado, acá la podríamos mejorar mucho. Este sería una clasificación de 2. 2 y 3 significa buena preparación. Y eso debemos tenerlo claro, debemos reportarlo en suma total, o sea, la escala de Boston lo que hace es dividir el colon en 3 segmentos, un segmento de colon ascendente y ciego, un segmento que es el colon transverso y otro segmento que es el colon descendente, sigmoides y recto. Y eso nos permite establecer un puntaje de 0 a 3 en cada uno de los segmentos. Debemos reportarlo en suma completa y debemos reportarlo por segmentos. Entonces, por ejemplo, se coloca D de derecho y se coloca el puntaje que obtuvo, T de transverso y de izquierdo, y así podemos establecerlo. El otro puntaje es que en el colon, en el puntaje 1 de Boston, pues hay una porción de la mucosa del colon que se ve, pero las otras áreas no se pueden ver porque hay materia fecal y es difícil revisarla, y seguramente con la limpieza o añadiendo agua no se va a mejorar. Y la otra es que tenemos un colon no preparado. Esta es la diferencia entre un colon con clasificación de 3 en todo lado, donde vemos todo, y devolviéndonos a la diapositiva que teníamos hace un segundo, la preparación que podría estar muy mal, como esta, donde hay fragmentos sólidos de materia fecal. Luego, ¿qué es preparar al paciente a la medida? La primera medida es definir si el paciente tiene alguna comorbilidad que nos presuma la posibilidad de que haya una mala preparación. Esa es la primera cosa que debemos establecer. Segundo, establecer qué comorbilidades tiene ese paciente que nos pueda restringir o nos puede limitar el uso de uno u otra preparación. Esa es la otra cosa que toca mirar de entrada. Consideraría muy importante a qué horas va a realizar su procedimiento, a qué horas puede realizar su procedimiento. Lo ideal es que nosotros pudiéramos acomodarlo al paciente. Hombre, usted no debe tener un ayuno prolongado, usted no debe tener un consumo de tanto líquido, luego usted lo puede hacer en tal jornada, pero bueno, sabemos que en nuestro medio a veces se complica la realización de estas cosas. Segundo, prescribir la preparación. Si tengo pacientes con hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, consumo de algunos medicamentos como ARA2, pues yo no voy a utilizar sino medicamentos que no me interfieran con eso. Por ejemplo, polietilenglicol sería adecuado. Pero si el paciente puede tomar otro, le puedo dar fosfosoda, puedo dar un sulfato de sodio, puedo dar epicosulfato con citrato de magnesio, cosas que podemos utilizar. Lo otro, mejorar la adherencia del paciente. ¿Cómo? Permitiéndole algo de alimentación. Una alimentación que puede ser líquida, si es preferible por el paciente o el médico, pero también que puede ir acompañada de dieta de bajo residuo. Y la otra recomendación es intentemos realizar nuestros procedimientos con preparación del mismo día. Absolutamente difícil en algunas ocasiones, pero en la medida de lo posible, si yo tuviera la oportunidad de hacerlo, haría mis colonoscopias en la tarde y prepararía al paciente el mismo día, o por lo menos con una dosis dividida que me permita terminar de hacerlo al final de la mañana o me permita hacerlo en la tarde. Bueno, esta es la información que teníamos que darles sobre este tema y les agradezco la atención que nos han prestado en el desarrollo de este tema.